Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur. Estamos nuevamente junto a todos ustedes en este momento de pandemia mundial y de aislamiento todavía, ahora en fase 3, en el AMBA y en Capital Federal. Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos aportando desde nuestro lugar lo que podemos. Y en este caso, hace algunos días nada más estuvimos con el doctor Federico Bastita hablando acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver a los ACV, a los accidentes cerebrovascular, y en este caso ha dejado otros temas muy interesantes para hablar. Es por eso que lo hemos convocado nuevamente. Doctor Federico Bastita, del Centro de Diagnóstico por Imágenes Diagnosticar. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, bien, Federico, sabemos que en este momento de aislamiento mucha gente está en la casa, muchas de estas personas son gente mayor y tienen problemas articulares. Los problemas articulares, ¿se regenera la articulación? ¿Se puede solucionar? ¿Hay manera? ¿No hay manera? Bueno, el especialista sos vos, te queremos escuchar. Bueno, hay distintas causas, distintas patologías que causan dolor en las articulaciones. La más común es la artrosis. ¿Qué significa la artrosis? Es que el cartílago de la articulación, que es una superficie lisa y aceitosa que permite que el hueso con hueso se muevan sin friccionarse, ese cartílago se daña y ese proceso se llama artrosis. Si bien la medicina todavía no encontró cómo resolver o cómo volver hacia atrás el proceso de la artrosis, sí ha encontrado tratamientos muy eficientes para detenerla. Entonces es muy importante llegar a un diagnóstico lo más antes posible para detener ese proceso y para que la articulación no siga sufriendo. Y en caso de artrosis avanzadas, hay dos opciones, José: o la cirugía o los tratamientos para el dolor. Federico, ¿hay algún punto del cuerpo donde la artrosis se genere de mayor, es decir, haya más casos de artrosis, no sé, rodillas, en las manos, en los codos, en los tobillos? ¿Dónde se genera más la artrosis? ¿Dónde se presenta más? Bueno, el principal factor para que se desarrolle la artrosis es la carga. Por eso el sobrepeso es un factor predisponente número 1, ¿sí? ¿Y cuáles son las articulaciones que más van a sufrir? La cadera, las rodillas, los tobillos, ¿sí? Raramente los codos y los hombros van a sufrir la artrosis. ¿Por qué? Porque no tienen ese componente de estar soportando el peso todo el tiempo. Sí hay casos de artrosis por sobreuso. Por ejemplo, una persona que usa mucho tiempo y hace un movimiento repetitivo sobre el hombro, sí puede tener un grado de artrosis. Pero lo más común es que afecte las articulaciones de carga: las caderas, las rodillas y los tobillos, y la columna vertebral. También es importante decir que es muy raro que la artrosis ataque las manos. Si yo tengo una afectación simétrica, es decir, que tengo dolor en las dos manos, yo no voy a pensar en una artrosis, sino en otras patologías que por lo general son autoinmunitarias, como puede ser la artritis o otras enfermedades de esta modalidad. Decía recién de que es muy importante tener un diagnóstico, ¿y ese diagnóstico se da a través de las imágenes? Sí, básicamente una radiografía simple ya nos permite ver el grado de artrosis y si nosotros estamos a tiempo de detenerla para que no rompa más estructuras. Pensá que adentro de una articulación hay cartílagos, hay ligamentos, entonces es importante detener esa artrosis para que no rompa esas estructuras internas, ¿sí? Con una placa simple muchas veces alcanza. A veces también preferimos una resonancia magnética que nos aporta más datos. Y en este caso, puede pasar y puede acontecer de que una persona que tiene problemas en su columna, tanto sea en la cervical, tanto sea en los lumbares o en alguna parte de la columna, tenga artrosis. ¿Esto se puede dar, no se puede dar?
más que nada se da, como decías recién, en las caderas, en las rodillas, que son los lugares donde más el peso descarga. Bueno, eso es muy importante porque muchas veces nosotros solemos atribuir la patología lumbar a los discos. Siempre decimos, tengo un dolor irradiado hacia una pierna que me corre como un rayo, es una hernia de disco. Y muchas veces los discos no son la causa de ese dolor. Entre vértebra y vértebra tenemos unas articulaciones. Esas articulaciones también sufren el desgaste del proceso erosivo y se van ensanchando, ¿sí? Se van ensanchando y formando unos sobrehuesos que se llaman osteofitos. Estos osteofitos también pueden tocar los nervios y generar esa electricidad tan particular que se siente en toda la pierna y que a veces llega hasta el dedo gordo del pie. ¿Qué tiene que hacer la gente inmediatamente, aquella persona mayor que empieza, o no tan mayor? Porque ¿a qué edad? ¿Hay una edad? Voy a empezar por allí. ¿Hay una edad para tener artrosis o no hay una edad? Mira, estadísticamente empieza a verse casos de artrosis a los 30, 35 años. Menores de esa edad hay que pensar en otras patologías, ¿sí?, que no vienen al caso en esta charla. Quizás. Y en este caso, ¿qué tiene que hacer la gente que es mayor a 35, que quizás tiene incluso hasta más, 55, 60, 65? Recién decías vos lo importante del diagnóstico. ¿Dónde puede ver un especialista, sobre todo de la gente de diagnosticar, la gente que vos representás? Ustedes que están todo el tiempo haciendo este tipo de tratamientos, el tratamiento del dolor, muy importante, ¿no? Trabajar sobre el dolor. ¿Dónde acude la gente? ¿Qué hace la gente? Claro, acá lo importante es decir que no basta solo con el diagnóstico. Hoy el diagnóstico de artrosis es muy fácil, ¿sí? Quizás de la gente que esté viendo esta charla, el 50% ya sabe que tiene artrosis. El tema es cómo solucionarlo. Y acá nadie tiene una cura mágica. Ni la medicina, ni la kinesiología, ni la gimnasia. Lo importante es trabajar las tres disciplinas en conjunto. Y obviamente va a depender mucho de la voluntad del paciente. Nosotros hacemos tratamientos para el dolor con ozono, con plasma rico en plaquetas, con diferentes terapias que, digamos, no usamos medicamentos. Pero de verdad, José, necesitamos de los kinesiólogos, necesitamos de los profesores de educación física que hagan ejercicios adaptados a cada paciente. Todo eso, por suerte, lo hemos podido juntar en diagnosticar y 3 veces por semana tenemos estos grupos interdisciplinarios en donde la gente acude ahora en época de pandemia en grupos muy reducidos de 3 o 4 personas. Primero hacen una sesión de estiramiento con una profesional, ¿sí? Luego pasan al área de kinesiología, luego van al masaje y después terminan con el ozono. Y es así que hemos podido revertir esta situación del dolor constante. Y lo bueno de esto es que no usamos ningún medicamento. Muchas de las cosas que decís da incluso para un programa entero, para una salida entera. Recién decías del ozono, chiquitito, muy chiquitito para no entrar en detalles porque como te decía, da para otra conversación. ¿Qué es el ozono para la gente que no sabe, para todos aquellos que te estamos escuchando y nos preguntamos de qué se trata, ¿no? El ozono es el oxígeno con un átomo más, ¿sí? El ozono es un gas que adentro del organismo regula para más o para menos la respuesta inmunitaria para tenerla en la forma en la que la tenemos que tener. Entonces, si yo aplico un suero ozonificado en las arterias, en las venas, digamos, del paciente, va a regular toda esta cascada de inmunidad para llegar a, digamos, a un orden, a un nivel adecuado. Si yo lo inyecto sobre una articulación, el ozono lo que va a hacer es desinflamar esa articulación. Va a hacer que todas esas células inflamatorias dejen de actuar. Y si yo lo aplico sobre un músculo, va a hacer que tenga un shock de oxigenación, ¿sí?, que va a permitir que el tejido muscular se recupere más rápidamente.
Y por otro lado, también hablabas de no solamente el ozono, sino también del plasma rico en plaquetas. ¿Es el mismo plasma que se utiliza para los enfermos de COVID? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Tiene el mismo nombre? ¿No es lo mismo? La gente está preguntando eso. Claro, básicamente sí, pero específicamente no. El plasma es una porción de la sangre. La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Y líquido. Ese líquido se llama plasma. Lo que nosotros hacemos es utilizar la parte de los glóbulos blancos y del plasma que más nos sirve para las articulaciones. Es una pequeña porción que queda entre los glóbulos rojos y el plasma en sí. Es una pequeña porción. Cuando hacen el tratamiento del COVID, lo que hacen es absorber ese plasma para absorber esos anticuerpos que están dando vuelta en ese plasma e inyectarlos. La preparación es distinta, pero el concepto es el mismo. Bueno, bien, Federico, creo que has despejado muchas dudas y sobre todo se ha apuntado, esto lo más importante a destacar de esto es que la gente que está con malestar ya sabe lo que tiene, pero quizás no está trabajando en ese dolor y está todo el tiempo soportando porque no está trabajando o de forma adecuada o no ha encontrado aquellos referentes de la salud que los puedan encaminar. La gente de diagnosticar está muy cerquita de la estación de Berazategui, es muy fácil llegar, a muy pocas cuadras, a metros prácticamente de la estación del ferrocarril de Berazategui, en 14 y Lisandro de la Torre. Así que, bueno, están todos los links de las redes de diagnosticar también en esta nota. Y aquí ha hablado Federico, que es su representante número 1 del Centro de Diagnóstico por Imágenes de Diagnosticar, con esto que es la medicina del dolor, sobre todo con la patología de lo que tiene que ver con la artrosis. Así que Federico, te agradecemos esta charla, que ha sido la segunda que ya vamos teniendo, que la primera fue un éxito, donde la gente preguntó un montón de cosas, y seguramente va a suceder lo mismo con esta, porque la gente está en la casa, está interesada, está con dolores, muchos están sentados delante de un televisor, o permanentemente acostados en la cama, porque no hacen otra cosa, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que son los grupos de riesgo que no pueden salir. Claro, José. Bueno, ahí queda la invitación para toda la gente que tenga algún dolor crónico, tomar antiinflamatorios en forma constante no es bueno. Cada uno debe ver que cada vez hacen menos efectos deseados y más efectos indeseados, como es el dolor de estómago, con la diarrea. Bueno, trae un montón de alteraciones los antiinflamatorios que no son buenos para el organismo. Entonces, el desafío es venir a conocernos para ver lo que planteamos y que realmente, bueno, puedan tener el contacto con los pacientes nuestros, que son la mejor referencia que tenemos. Gimnasia, kinesiología y ozono. No hay curas mágicas. Acá es la voluntad del paciente y el esfuerzo de todos nosotros lo que hace que tengamos resultados. Bueno, gracias. Así pasó entonces el doctor Federico Bastita del Centro de Diagnóstico por Imágenes Diagnosticar. Nosotros con Conexión Sur nos encontramos en cualquier momento con mucho más acerca de lo que tiene que ver con la actualidad de la coyuntura nacional y por supuesto también, en este caso, con la salud. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos.